Ahí voy. Bueno, el título, bueno, acá estamos. Se dan cuenta que el título principal dice la depresión y después habla de estado de ánimo. Bueno, vamos a hacer un poquito una introducción de lo que es la depresión. La depresión, ¿no es cierto?, es muy frecuente, afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Es una de las principales causas de discapacidad. ¿Me escuchan bien? Es una de las principales causas de Sí. discapacidad y es una carga mundial, ¿no es cierto?, de morbilidad. ¿Saben lo que es morbilidad? La morbilidad es la presentación de una enfermedad o síntoma, dice, de esta enfermedad, o la proporción de una enfermedad en una población. Eso significa morbilidad. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice que es la depresión? Es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por tristeza, pérdida de interés o placer, sentimiento de culpa o falta de autoestima. Hola, falta de Perdón, autoestima. cierren los micrófonos, por favor. Trastorno del Ahí te sueño. paso la plata. Por favor, cierren los micrófonos. 200 me tenés que dar. 200. Hay un perrito que ladra muy lindo ahí. Marcela. Ahí está, bien. Entonces, Perdón, entonces, mil perdones. no, no hay problema. Yo tengo perritos que hacen lo mismo, así que no hay problema. Bueno, se caracteriza por tristeza, pérdida de interés o placer, sentimiento de culpa o falta de autoestima. Trastorno del sueño, tiene trastorno del apetito en más o en menos. Y sensación de cansancio y falta de concentración. Eso, ¿no es cierto?, es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Después dice, las formas más graves generalmente pueden llegar al suicidio. Y según el DSM-5, ¿y qué es el DSM-5? El DSM-5 es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que generalmente son más utilizados. También se caracteriza otros trastornos, pero es más utilizado, ¿no es cierto?, en salud mental, porque muchas veces poner un diagnóstico es bastante como chocante para el paciente, entonces se lo pone bajo, ¿no es cierto?, F tanto que corresponde, ¿no es cierto?, a determinadas patologías. Para eso se utiliza el DSM-5, entonces, que es también, ¿no es cierto?, aparte de ser diagnóstico, es estadístico. Y según esto, vemos nosotros, lo que es, ¿no es cierto?, la depresión, se encuentra dentro de los trastornos de estado de ánimo. Por eso comenzamos hablando de lo que es el estado de ánimo. Entonces decimos que el estado de ánimo se denomina estado de ánimo a la forma en que éste revela su estar y no sé qué dice después, permanente, ¿verdad? Y permanente, dice Alberto, porque acá me Sí, tapa permanente. justo. Permanecer Claro, es bivalente y fluctuante. claro, eso lo veo. Entonces, es la forma en que estamos y en la forma en que permanecemos, como nosotros, ¿no es cierto?, nos presentamos comúnmente. Es bivalente y generalmente es fluctuante. ¿Y qué significa bivalencia y qué significa fluctuación? Pues tenemos que conocer los términos para poder entender bien las diapositivas. La bivalente es que presenta dos valores opuestos, o positivo o negativo, alegría, tristeza. Y fluctuante es un movimiento, generalmente dice ciertos sentimientos o estados varían tanto, un ejemplo, en intensidad, ¿no es cierto?, o cualidad. Su actitud fluctuante, ¿no es cierto?, o puede haber una actitud fluctuante entre la diferencia, que es ¿no es cierto?, su movimiento entre la indiferencia, la burla y la hostilidad. Eso significa fluctuante. Este estado de ánimo se caracteriza por perturbaciones del mismo y se reconocen dos áreas, ¿no es cierto?, que son relevantes. El mundo depresivo propiamente dicho y el mundo bipolar, que tenemos los dos extremos, la depresión y la excitación. Ahora seguimos con la siguiente. Bueno, y acá vuelve a hablar un poquito de lo que es la depresión, pero nos vamos a centrar mucho más en lo que es el sistema adaptativo en su conjunto, que es la explicación entre este
y el otro cuadrito de este esquemita que sale acá que parece tan complejo. Entonces volvemos a hablar, de acuerdo a lo que está puesto acá, que la depresión es un trastorno psicopatológico, multisistémico, que provoca, ¿no es cierto?, que es provocado por causas endógenas, ¿no es cierto?, exógenas o mixtas, cuya consecuencia, ¿no es cierto?, no sé qué dice ahí, Alberto dice, una consecuencia es dice, cuya consecuencia es una, Es un colapso. Colapso. claro, un colapso en el tono vital. El tono vital ya saben lo que es, ¿verdad? Anímico, tanto en el tono vital como el anímico, el emocional, el afectivo, motivacional, volitivo, no sé si sería cognitivo, porque justo me tapa la mitad del... Si lo pudiera correr... Disculpe, Olga, ¿no la está viendo bien la diapositiva? No, veo, me tapa digamos, gran parte de la diapositiva, el cuadrito, o sea, la presentación donde están los alumnos pacientes. Si la pudiéramos correr más hacia la izquierda, ahora sí lo puedo correr un poco. hacia la izquierda quizás pueda verlo. Disculpa, Olga, si aprietas la rayita de la izquierda donde dice mostrar cuadrícula, el de la izquierda te queda chiquito. Claro, pero no sé si voy a poder leerlo con mi supervista, chica. O sea que, para colmo tengo el celular que lo puse a cargar, si no, bueno. No, Olga, cuya- no, arriba, fíjate, pon tu Sí, puntero, hay sí, una rayita a la izquierda chiquita y queda solamente muy poquito. una rayita a la izquierda. Y No la fíjate, estoy pon viendo. tu puntero, pon No la tu estoy. puntero arriba de las personas que estamos. Ajá, Viste que sí. sale una raya, un rectángulo, dos rectángulos y una cuadrícula. Ahí lo ve mejor, Olga. No, acá está, a ver, vista, a ver. Dice lado, hablante, lado de galería. Acá tengo la que dice intercambio, salir de pantalla. No tengo estándar lado de lado hablante. Lado a lado. No lo puedo, no sé cuál tocar, porque si se me toco mal, chicas, me voy. No, Acá arriba de todos los que estamos dice vista, participando, claro, dice vista. Está, A vista, ver. sí. donde Dice dice estándar lado del hablante. Y al lado, lado, fíjate donde tiene como una rayita nada más, porque tiene una rayita, un Es que no la rectángulo, puedo dos mover. rectángulos. No la puedo mover. no. Lado del hablante. Ah. Ese tiene que tocar. ¿Cuál, corazón? Voy a hacer una cosa, Del lado ¿no? del Miren, hablante. Del hablante y toque. Ahí, escuchen. ahí estamos, Miren, ahí voy a hacer estamos. una cosa. No, Yo no ya la está, puedo. Alberto, ya Ah, está, bueno. ya lo pude Si hacer. no, Gracias, chicas. me ofrezco a leerlo y que Olga comente, porque yo lo estoy No, viendo pero bien. ahora que me dijeron las chicas me sale perfecto. Pues perfecto. Entonces, Bueno, sale perfecto. Entonces comenzamos a leer lo que dice depresión. por Gracias, favor. chicas, he aprendido algo nuevo. Gracias a Gracias, todos. Alberto. Gracias, Olga. La depresión es un trastorno psicopatológico y multisistémico provocado por causas endógenas, exógenas o mixtas, cuya consecuencia es un colapso en el tono vital, anímico, emocional, afectivo, motivacional, volitivo, con presentación sintomática de deterioro en todas sus dimensiones de la persona holística, afectando a todo el sistema adaptativo, que es ese cuadrito que tenemos más abajo. Entonces acá vamos a darle mucha importancia, que dice sistema adaptativo en su conjunto. Este sistema adaptativo dice que es psico, inmuno, neuroendocrino, socio-valórico, espiritual. O sea, está hablando, ¿no es cierto?, no solamente de que es inmuno, sino también de las dimensiones. Dice, según Pinisberg, permite que la interrelación de sus partes, el equilibrio armónico, bajando sus señales a las dianas, ¿es cierto?, específica en toda persona. Bueno, después tenemos que ver, ¿no es cierto?, qué significa diana, porque acá dice
bajando sus señales a sus dianas específicas en toda persona. La diana es un órgano o una célula, la cual es la que dirige la acción de una enzima, un fármaco, una hormona o un reactivo. Entonces, sabemos nosotros que a eso se refiere cuando hablamos de diana. Es una célula, ¿no es cierto?, a la cual es dirigida la acción, puede ser de una enzima, de un fármaco, de una hormona, ¿no es cierto?, o de un reactivo. Eso es lo que es diana. Después vemos que el sistema adaptativo, tenemos un sistema, ¿no es cierto?, subsistema psíquico, un subsistema inmunológico, un subsistema neurológico y un subsistema endocrino. Y pasamos a la siguiente. La siguiente dice, dentro de este sistema adaptativo, recién hablamos que había un subsistema psíquico, y dentro de ese subsistema psíquico tenemos también el subsistema inmunológico, el subsistema neurológico y el subsistema endocrino, parácrino y autócrino. Dentro del psíquico tenemos el sistema límbico. ¿Y qué importancia tiene? Rige la vida emocional, la valoración vital, instintiva y la motivación. El sistema paralímbico rige la capacidad de los aprendizajes vinculantes, valorativos y significativos. Y la glándula pineal, vemos nosotros que es importante, ¿no es cierto?, que exactamente la ubicación exacta de la glándula pineal, no sé, pero está a nivel, ¿no es cierto?, de los ventrículos, más o menos a esa altura. Está muy relacionado con otras glándulas, pero más o menos ahí podemos llegar a ubicarla. No es exactamente, está en una estructura muy específica, pero para poder ubicarla mejor está a nivel, ¿no es cierto?, del tercer ventrículo, la glándula pineal. Bueno, vemos nosotros que dice que la glándula pineal se sabe que sintetiza y libera melatonina, hormona implicada en la regulación del sueño y otras funciones. Eso es muy, muy conocido. Después, dentro del subsistema inmunológico, tenemos los sentidos, emociones y las hormonas que secretan, estando en armonía, preparan al organismo para su defensa frente a bacterias, agresiones y distintas vicisitudes que se nos pueden presentar en la vida. Entonces, esa es la función del sistema inmunológico. Dentro del subsistema neurológico, dice la persona, ¿no es cierto?, ¿qué hace? Vemos nosotros que está pensando, puede pensar con tranquilidad, actuar con prudencia, y tenemos que esos potenciales eléctricos, como los neurotransmisores positivos y neuromoduladores, favorecen un buen intercambio que favorece, ¿no es cierto?, a todo el sistema. ¿Qué son los potenciales eléctricos? Vemos nosotros que vemos que a través de las células y el medio que rodea la célula hay un intercambio continuo de iones, que iones positivos y vemos nosotros los neuromoduladores es a nivel del sistema nervioso central. Ustedes ya conocen muchos de ellos. Y eso nos va a permitir esta función, ¿no es cierto?, pensar con tranquilidad, actuar con prudencia, etc. Y va a favorecer a todo el sistema en sí, o sea, todo este sistema adaptativo que tiene el ser humano. El subsistema endocrino, cuando hablamos de endocrino, ¿no es cierto?, vemos nosotros que ahí estamos hablando de todo lo que es glándula, tenemos parácrino y vemos nosotros autócrino. Cuando hablamos de parácrino, es la forma de señalización celular, eso es lo que significa parácrino, es una forma de señalización celular. La célula secreta una molécula de señalización que lleva a cambio en las células cercanas, alterando su comportamiento o la diferenciación de la misma. Cuando hablamos de autócrino, sustancia que ejerce su actividad sobre la misma célula que la ha secretado o le ha dado origen. Y luego lo que es endocrino, ¿no es cierto?, todo relacionado a la célula. Estas tres formas explican cómo el organismo está endocrinamente en equilibrio,
las hormonas de defensa en armonía, manteniendo las constantes de un equilibrio, manteniendo las constantes de equilibrio de la vida. O sea, manteniendo para mí, que la expresión no es tan clara, pero mantiene, ¿no es cierto?, en forma constante, en forma equilibrada nuestra vida. Eso es lo que significa. Y acá pasamos al famoso dibujito que yo le decía que la siguiente, que es esto que hemos hablado recién, que es el sistema adaptativo, sería la explicación de todo esto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Acá ven ustedes, lo único que acá conocen ustedes lo que son las 6 dimensiones, ¿no es cierto? Tanto la física que corresponde, ¿no es cierto? La dimensión física. Después tenemos la siguiente dimensión, que luego a través, ¿no es cierto?, de la dimensión mental pasa a la valórica, ¿no es cierto?, a la dimensión, hasta llegar a la dimensión espiritual. Vemos nosotros que después habla de lo que es biofilia, todo eso, que ustedes todo eso lo han visto quizás en el primer, en el primer nivel. Entonces lo que vamos a ver, ¿por qué dice acá frontal? Después dice pensamiento y temporal. Bueno, el lóbulo frontal generalmente está detrás de la frente y es el más grande de todo, y generalmente se piensa que es el que condensa, ¿no es cierto?, el resto de la información de los otros lóbulos. ¿Qué importancia tiene este lóbulo para poder, ¿no es cierto?, integrarse a este sistema adaptativo? Tiene una función motora, también interviene en la solución de problemas, también interviene en la memoria, en el pensamiento, en el comportamiento social, y el lado izquierdo generalmente en el lenguaje y la articulación, pero de menor manera en la articulación de la palabra. Luego habla, ¿no es cierto?, del lóbulo temporal, que el lóbulo temporal, vemos nosotros que este lóbulo, ¿dónde se encuentra? Generalmente, se encuentra en la parte inferior, ¿no es cierto?, del encéfalo, o sea, atrás del oído. Atrás del oído tenemos el lóbulo temporal. Y generalmente procesa los recuerdos y los integra, dice, con las sensaciones del gusto, del oído, la vista y el tacto, o sea, con los distintos sentidos que tiene el ser humano. Cuando generalmente hay un daño en esto, lo más evidente generalmente, se afecta la memoria, dice, se afecta la memoria y generalmente es más notable para la parte musical, o sea, generalmente a estas personas les cuesta, ¿no es cierto?, digamos como cantar o lograr intentar reconocer la música. Esto sería la importancia que tiene esto, lo que es, ¿no es cierto?, este dibujito que está acá, el resto de lo que hemos visto nosotros, que vemos nosotros que interviene la inteligencia, la conciencia, la voluntad, no sé lo que dice acá, bueno, el juicio, la cognición y los valores. Y esto sería el sistema adaptativo, que es el que fuimos hablando, que es el sistema adaptativo, dice el subsistema psiconeurocognitivo, que, ¿no es cierto?, conductual, que es simbólico, ético y valorativo, el subsistema inmune, que es a través, ¿no es cierto?, a través de los linfocitos, los citógenos y las interleuquinas que intervienen en este sistema, ¿no es cierto?, inmune, el subsistema neuronal, que lo hace, su acción la realiza a través del simpático y parasimpático, uno acelerando y otro disminuyendo, y el subsistema, ¿no es cierto?, endocrino, que vemos nosotros que acá en el subsistema endocrino tenemos nosotros lo siguiente, que vemos nosotros que tenemos, por ejemplo, acá tenemos, dice, la ACTH, que es liberada por la hipófisis, y luego tenemos la CRH, que ¿no es cierto?, que es la hormona liberadora de corticotrófina, pero esta es liberada por el hipotálamo.
Luego tenemos la adrenal, que está, ¿no es cierto? Que la adrenal va a liberar epinefrina y norepinefrina, que generalmente interviene en el control de la presión arterial, los latidos cardíacos, etc. Esto es como para información general, no para que lo sepan. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos los corticoides, que los corticoides son liberados por la glándula suprarrenal. Todo esto, ¿no es cierto?, van a actuar en conjunto para intervenir en este sistema adaptativo de la persona. Esto sería más o menos con respecto a lo que habíamos visto anteriormente, lo que este esquemita, que por ahí es como medio complicado, nos está indicando que las 6 dimensiones de esta persona se van a adaptar cuando estos sistemas actúan en conjunto y lo hacen de una forma coordinada. Y también nos va a dar, ¿no es cierto?, cierto conocimiento de qué importancia tiene un lóbulo frontal o un lóbulo temporal y por qué tiene importancia esto. Ahora pasamos a la siguiente, que es la número 7. Bueno, Bueno, acá se va... Sí. Grados de intensidad de la depresión. La depresión, para que la podamos entender así en forma coloquial, es un hundimiento. Depresión, o sea, la curva también es una curva descendente. Entonces, la primera es un gráfico, pero permite entender. La línea de arriba, si fueras toda derecha, sería el estado de ánimo normal. Es un gráfico, el estado de ánimo nunca es una línea recta, por más sano que seamos anímicamente, no es una línea recta, sino que tiene pequeñas oscilaciones, que tiene que ver con nuestras interacciones con el medio ambiente y con los demás. Bajando un poco ese tono de la depresión, es decir, empezaríamos con una depresión leve. Acá ya empezaríamos a tener síntomas. Los síntomas de la depresión en realidad son más o menos los mismos, lo que pasa que aumentan en intensidad, pero es una de las patologías más difíciles de diagnosticar porque puede ser pantalla incluso de otros trastornos o viceversa. Entonces es una patología bastante compleja para diagnosticar y para tratar también. Por eso, como decía hace un rato el doctor, el tratamiento precoz es muy importante y mejora el pronóstico. La distimia depresiva. La distimia es una depresión, podríamos llamarla moderada, si es que la palabra moderada fuese adecuada. O sea, es un estado de ánimo depresivo que se sostiene en el tiempo, hasta 2 años o más a veces. La depresión mayor, bueno, como la palabra lo indica, es una patología mucho más compleja digamos, el cuadro sintomático se agrava mucho más, hasta llegar a la melancolía, en el cual ya tanto en la depresión mayor como en la melancolía hay síntomas incapacitantes, es decir, el paciente tiene un sufrimiento subjetivo muy grande, le cuesta mucho conectarse y muchas veces le cuesta atender a su propio cuidado personal, ni qué hablar de sus relaciones sociales, personales y laborales. Seguimos. Acá vemos un episodio de depresión. La línea recta sería el estado de ánimo normal. Entonces, abajo hay una flecha de tiempo, hay una coordenada de tiempo. La depresión nos marca el hundimiento del estado de ánimo. Entonces, la salida de esto, entre 6 y 24 meses, que es lo que está más o menos estipulado, digo más o menos porque es en el caso a caso siempre, podíamos llegar otra vez al estado de ánimo normal. En ese caso podemos hablar de recuperación o de remisión. La depresión es episódica, con episodios no tratados que habitualmente duran entre 6 y 24 meses seguidos de recuperación o remisión.
Bueno, acá vemos el estado de ánimo normal otra vez. La recaída. El primer cuadro indica lo que es una recaída, cómo el paciente puede recaer. Acá está el estado de ánimo, la depresión, el tiempo estimado, 6 a 24 meses. Puede haber una mejoría del estado de ánimo, pero de pronto puede haber una recaída. Entonces, cuando la depresión aparece después de 2 meses seguidos a la recuperación, se está hablando de recaída. Acá vemos lo que es la recurrencia. Entonces tenemos el estado de ánimo normal, el episodio depresivo, tenemos un periodo de tiempo también de 2 meses en el cual aparece en estado de ánimo normal y después la recurrencia. O sea, cuando la depresión reaparece a más de 2 meses después de la recuperación definitiva. Entonces, la recurrencia es la vuelta a experimentar este cuadro depresivo. Continuamos. Bueno, este cuadrito, ¿no es cierto? Dice, ¿cuándo sufrís depresión? Entonces, ¿cómo creen que te sientes? Entonces está este cuadrito donde dice que hay tristeza, a nivel cognitivo nada, porque recuerden de que la persona, ¿no es cierto?, está como, si bien está orientada en tiempo y espacio, pero no tiene esa capacidad creativa, ni tampoco de disfrutar, de organizar determinadas ideas o de organizar para realizar algo. Hay una tristeza profunda en la persona que un poco la paraliza, la inmoviliza. Generalmente presenta culpa, apatía, no se da con los demás, tiene una gran ansiedad y hay ideas suicidas. Esas ideas suicidas, fíjense que uno de los, cuando Alberto habló, ¿no es cierto?, de los tipos de depresión, la melancolía es una, porque está dentro de una depresión muy grave, que no tiene, prácticamente se trata, pero no lleva, ¿no es cierto?, a una curación, y tiene una gran tendencia al suicidio. Hay hipersomnia, ¿no es cierto? Hay trastornos psicosomáticos, presenta insomnio y un gran cansancio, tiene esa astenia continua, lo que no le permite a la persona, ¿no es cierto?, realizar. Generalmente se encuentra más en posición de descanso, ya sea sentada o en la cama, no duerme bien de noche, no se puede alimentar o se alimenta de más. Estos trastornos, ¿no es cierto?, psicosomáticos que presenta la persona son bastante marcados. El desinterés es muy notorio. Esa culpa también, la persona sufre una culpa constante, tiene una autoestima muy baja, no le cuesta relacionarse con los demás. Vemos nosotros que no puede disfrutar y tampoco, digamos, proyectar de hacer algo luego de un tratamiento. ¿Cómo te sientes realmente?, dice. Entonces, tenemos cómo dice, creen que se siente y cómo te sientes realmente. Entonces, lo principal que va a comenzar la persona en sus comienzos es con esa tristeza. Luego se van sumando toda esta sintomatología. Ahora, continuamos con la siguiente, Alberto. Áreas comprometidas. La depresión puede comprometer la voluntad y la motivación. O sea, como afecta el tono vital, baja mucho la motivación personal y la voluntad para encarar las funciones que tenga que desempeñar. Las funciones ejecutivas, es decir, poder hacer desde un plato de comida hasta realmente tomar una decisión personal en su trabajo. Las funciones motoras, o sea, la depresión puede verse a nivel motor como más, los cuadros depresivos presentan más lentitud en los movimientos. Los pensamientos y las cogniciones son catastróficos, son oscuros, son pesarosos, son con remisión, siempre remiten al pasado, escenas dolorosas. La memoria y la atención. O sea, la atención está afectada en el sentido de que, bueno, la concentración baja mucho,
la memoria, pueden aparecer olvidos de tareas o de compromisos. El lenguaje, el tono de voz, por ejemplo, baja, es muy bajo. El físico, el sueño, pueden haber trastornos de hipersomnia o insomnio. A nivel emocional, no sonríen, siempre están gran predisposición al llanto, arrebatos a veces de ira. A nivel social, aislamiento social, no quieren relacionarse, no quieren salir, no quieren alternar, no quieren sumarse a grupos, a veces abandonan incluso las actividades que tienen. A nivel espiritual es un signo de desconexión profunda con lo trascendente, es decir, que muchas veces cuando el paciente logra reconectarse en la dimensión espiritual como cualquier forma que la encare, puede ayudar muchísimo a la rehabilitación del tratamiento. Bueno, lo que Alberto termina de decir complementa un poco el cuadrito anterior, porque usted sabe lo que es hipersomnia e insomnio. La hipersomnia duerme mucho, el insomnio, ¿no es cierto?, les cuesta dormir. Bueno, ahora pasamos a los tipos de depresión y otros trastornos. Me parece, sí, tipos de depresión y otros trastornos. Si bien la depresión es una entidad clínica definida, existen diferentes tipos de depresiones de acuerdo a los trastornos asociados. Por ejemplo, podemos reconocer depresiones secundarias a trastornos de ansiedad. Muchas personas comienzan con un problema de ansiedad, no lo tratan a este problema de ansiedad y esto va a derivar, ¿no es cierto?, en un tipo de depresión. Y también podemos encontrar depresiones psicóticas, es decir, el cuadro de base es una psicosis, pero después, dentro de ese cuadro de base, que es una psicosis, también hay momentos en que el paciente entra en estado depresivo. Bipolares también pasa lo mismo, secundarios a trastorno de la personalidad, en un bipolar también sabemos que el bipolar tiene una fase, ¿no es cierto?, depresiva y una fase de excitación. En los trastornos de personalidad pasa exactamente lo mismo, que vemos nosotros que la persona también, hay momentos, ¿no es cierto?, en que cae en ese estado de depresión, a lo mejor no tan profundos, pero leves, tratados, ¿no es cierto?, salen adelante. Al salir de la sala... No terminamos. No, bueno, queda muy... Hola, sí me sacaron de la sala 3. Sí, no sé quién tocó cerrar todas las salas. Plazo, tenemos un tiempo. Sí, está grabando Alberto. Esa es la diferencia entre emergencia y urgencia, pero entonces acá dice que es una emergencia psiquiátrica, o sea que realmente es una situación crítica donde peligra la vida del paciente. ¿Por qué? Porque depende, ¿no es cierto?, generalmente, ustedes se dieron cuenta que hay en algunos tipos de depresiones que el paciente tiende al suicidio, al quitarse la vida porque le falta ese amor a la vida, entonces vemos nosotros que tiende a quitarse la vida. Entonces, por eso es una emergencia, digamos, el diagnóstico y el tratamiento rápido. Demorar el inicio de una terapéutica combinada puede ser una mala praxis. Ustedes saben lo que es una mala praxis. Esto se utiliza para referirse a la responsabilidad profesional, ¿es cierto?, de actos realizados pero con negligencia. Pero esa negligencia no es en forma intencional, sino por falta de conocimiento o por lo que sea. Eso es la mala praxis. Entonces, cuando hay una demora, entonces uno puede decir hubo una mala praxis, aquel médico no actuó como debió ser. El tratamiento combinado requiere la intervención médica y psicológica
El médico que dice es quien va a resolver si es necesario tratamiento farmacológico. Generalmente en los hospitales monovalentes que se dedican a toda patología psiquiátrica, se trabaja un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social. El psiquiatra es el que determina el tratamiento, la psicóloga, ¿no es cierto?, hace el tratamiento psicológico y la asistente social ve el entorno y el medio donde el paciente, ¿no es cierto?, se vive y convive y cómo puede mejorarlo y si hay alguna manera de mejorar su relación, que muchas veces generalmente la relación con sus familiares es bastante difícil. Bueno, él dice acá, el abordaje cognitivo-conductual, la estructuración sistémica de la terapia cognitiva conductual colabora en que la persona pueda encontrarse en un ambiente organizado, impulsándola a involucrarse e implicarse en un tratamiento. Eso es muy importante. Esta terapia, ¿no es cierto?, lo que hace también es organizar, digamos, esa vida que la persona por sí sola no puede hacerlo. Entonces, esa es una de las funciones principales, más allá de las herramientas, del conocimiento a través de la psicoeducación y de todo lo otro. Luego del trabajo integral y de la mejora significativa, debemos explicar que dice que la recaída es una posibilidad latente, ya lo dijo ante Alberto cuando hizo el gráfico, que debe estar preparado para que suceda y que puede salir más fácilmente luego de la incorporación de las herramientas aprendidas. Una vez que la persona, ¿no es cierto?, aprendió una serie de herramientas, si bien hay muchas depresiones, y generalmente las depresiones no las leves, también las leves, pero digamos más que nada, las depresiones un poco más profundas tienden a tener recaídas. Y también las leves también. Pero si la persona tiene determinadas herramientas, le es mucho más fácil salir que sin ese conocimiento psicoeducativo. Esa es la importancia de la psicoeducación, darnos ese conocimiento y los medios para nosotros, ¿no es cierto?, ayudarnos, porque ahora, digamos, la Organización Mundial de la Salud, antes teníamos el sistema paternalista, el médico se hacía cargo y él se hacía cargo no solamente de la medicación, de la persona, de todo. Ahora no, la persona en sí tiene que ser responsable de su salud. El médico interviene, ayuda, lo informa, le da la medicación, le da el tratamiento, pero trabaja en común con el paciente. Y el paciente puede preguntar sus dudas y estar de acuerdo o no con el tratamiento. Esa es, digamos, la nueva visión de hace tiempo, que la Organización Mundial de la Salud ya propuso de que también nos hagamos cargo de nuestra propia salud. Y eso significa decir, bueno, yo una vez al año me voy a hacer un chequeo mensual de todo para saber cómo estoy. Y bueno, de acuerdo a eso serán las medidas que voy a tomar para lograr, ¿no es cierto?, un estado de salud completo. Dice, luego del trabajo integral y de la mejora significativa, debemos explicar que la recaída es una posibilidad, que ya lo dijimos, latente y que deben estar preparados para que suceda y que puedan salir más fácilmente luego de la incorporación de estas herramientas, ¿no es cierto?, aprendidas. Ahora seguimos con la siguiente, Alberto, si puede ser. Bueno, hay otras formas de presentación de las depresiones. Según el DSM-5, que ya lo dijimos, se acuerda que es el manual estadístico que se utiliza para esto, bueno, vemos nosotros, incluye 6 modalidades, que son las siguientes. Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Así las clasifica, ¿no es cierto?, el DSM-5. Depresión breve pero recurrente. Una depresión que es breve, ¿no es cierto?, pero es recurrente. Episodio de corta duración, que es de 4 a 13 días, según el DSM-5. Trastorno depresivo con ansiedad, presencia con 2 o más de los siguientes síntomas, está mal explicado acá. Entonces, hay un trastorno depresivo asociado a esto, pero tiene que presentar los siguientes síntomas. Se siente nervioso y tenso, se siente inhabitualmente inquieto, se siente inquieto,
dificultad para concentrarse, que eso está en todas las depresiones, miedo a que le suceda algo terrible, miedo a perder el control de sí mismo, esas son las más profundas, y episodio depresivo con característica mixta con ciclos rígidos. Entonces, mixto, ¿no es cierto? Vemos nosotros que tenemos, es un conjunto de ambas las mixtas. Eso sería, faltaría una, Alberto, o terminamos con todas. Bueno, tenemos otros trastornos que se asocian a la depresión. ¿Y cuáles son? Trastornos psicosomáticos relacionados con la depresión. Trastornos psicosomáticos relacionados con la depresión, como dolores crónicos, el colon irritable, que eso es muy común, la fatiga, esa astenia continua que tienen, el agotamiento permanente también, puede haber hipertensión arterial, trastornos de alimentación, ¿no es cierto? Esa alimentación puede ser en más o en menos, trastorno del sueño, que también es más o en menos, o insomnio, hipersomnia, o dormir mucho, artritis reumatoidea, arritmias, taquicardia, puede haber náuseas, puede haber diarrea, puede haber úlceras, infecciones, etc. Y eso se debe, ¿no es cierto? Por ejemplo, las úlceras, las infecciones, las alergias, a que bajan las defensas debido a la condición en que el paciente se encuentra. Puede haber ataques cardíacos, ¿no es cierto? Insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, la fatiga crónica, afectación de manera progresiva del sistema inmunitario, neurológico, cardiovascular y endocrino. O sea que todo esto, ¿no es cierto?, a larga data, sin tratamiento, sin seguimiento, nos puede llegar a llevar a todo esto, a que haya, ¿no es cierto?, una alteración del sistema inmunitario, en el neurológico, cardiovascular, en el endocrino. Entonces, vemos nosotros que por eso es tan importante hacer un diagnóstico certero y un tratamiento bastante, o sea, en el momento de diagnosticarlo. Es muy importante hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento y rápido. Puede haber, ¿no es cierto?, una depresión y suicidio, que vimos nosotros que en las formas más profundas, donde se da más el suicidio, también puede haber una depresión leve y también puede ser una moderada. Eso depende, ¿no es cierto?, del grado de contención que tenga el paciente. La depresión es una causa relevante de suicidio. Los pacientes con depresión presentan un riesgo, dice, de atentar contra su vida 30 veces mayor que la población general. Eso sí es sabido. Y creo que con esta sería la última diapositiva. Y bueno, se dan cuenta que tienen 3 libros, Nuestra Salud Mental, que habla de algo de eso. Después tienen Vida sin Distrés, que ha sacado todo esto. Y Vida sin Depresión o algo así, que este es el tercer libro, donde el doctor saca toda la bibliografía, que son muy buenos, que tenerlos como para decir, bueno, me quedan algunas dudas, lo leo cuando tengo tiempo y tengo ganas, porque también hay que tener ganas de leerlo. Bueno, creo que con esto terminamos. No sé si desean saber algo más hasta que terminemos. Alberto no puede participar, lamentablemente, o como deseen. Esto sería como un inicio de lo que es depresión. Más adelante le vas a venir dando un poquito más profundo y desarrollando más ampliamente lo que la diferenciación de una depresión leve, de una depresión profunda, una bipolaridad, así como el doctor hoy día trató los diferentes tipos de demencia. También se van a tratar estas, pero en forma un poquito más compleja para el conocimiento y para que sea mucho más fácil poder identificarlas, porque lo importante no es saberlas de memoria, es entenderlas para saber, bueno, cuando estamos en un nodo, frente a un nodo, cómo yo puedo identificar que esta persona está padeciendo tal cosa, que esa es la importancia que tiene para lo que ustedes se están formando, para ayudar al otro, ¿no es cierto? Y al ayudar al otro también nos ayudamos nosotros mismos, porque también tenemos un crecimiento continuo. El solo hecho de poder entender al otro, también podemos entendernos nosotros, también es un crecimiento. Es un intercambio, por eso la red habla de un aprendizaje vicario.
En los primeros niveles, generalmente en los nodos, lo que más se trabaja y lo que ustedes van a observar que el paciente viene aislado, con poca comunicación cuando entran en admisión. Entonces, por eso se hace una planillita donde se le da que ellos llenen y se hace mucho hincapié en que trabajen en grupo y se dan determinadas tareas en el trabajo de grupo, más allá de la psicoeducación, que bueno, se va a tratar muchos temas, dentro de eso las patologías, las herramientas que tiene, lo que es vulnerabilidad, eso sería lo más grueso que se va a tratar. Ya en ustedes están en el segundo nivel, cuando hablan de reestructuración cognitiva, que es muy importante, que es aprender, ¿no es cierto?, a decir, bueno, esta persona tiene una serie, un determinado acontecimiento o una determinada situación, la lleva a que tenga una serie de creencias irracionales que no le son positivas para su vida diaria. Entonces, se enseña el desafío y se lo lleva a lo más racional posible, ¿no es cierto?, para que sea útil para nuestra vida. Eso se hace a través del paradigma de Ellis, que a su vez, cuando tenemos creencia irracional, tenemos una serie de consecuencias que nos damos cuenta físicamente, emocionalmente, y una vez, ¿no es cierto?, cuando pasamos a una creencia racional, tenemos los efectos que donde bajamos todos esos niveles. Y después tenemos la categorización, que es muy importante. La categorización, ¿cuál es la importancia de eso? Es decir, bueno, yo sé que, como dicen los sacerdotes, uno siempre comete el mismo pecado. Bueno, mis creencias racionales están dentro de este tipo de categorización y tengo que hacer mucho hincapié en trabajar ese tipo de creencias irracionales. Por eso es importante el buen manejo del paradigma de Eris para poder, ¿no es cierto?, entender y poder avanzar en este nivel, que es el nivel 3, que correspondería a los nodos a lo que corresponde a asertividad, es donde se habla de las habilidades sociales de la persona. Que, ¿no es cierto?, se da una serie de técnicas, se dan derechos, se habla de autoestima, se habla de inteligencia emocional, inteligencia múltiple, pero teniendo un conocimiento de lo anterior, teniendo, ¿no es cierto?, un manejo de lo anterior, porque más allá de saberle nombre a las relajaciones, tienen que saber que cada relajación tiene una función específica y en general todas que hacen. Bajan los niveles de ansiedad y liberan endorfinas, ¿verdad? Generalmente todas. Pero cada una de ellas tiene una función específica. Por ejemplo, la placentera pone en marcha todos nuestros sentidos. La de Benson, ¿no es cierto?, nos permite que todos esos pensamientos parásitos que tenemos lo podamos eliminar y nos enfoquemos realmente en lo que es importante. Y eso es lo que ustedes tienen que ir tratando de ir adquiriendo a través de estos conocimientos y con todo lo que el doctor les da, sacar lo más importante para que el día de mañana cuando estén frente a un nodo, puedan llevar a la práctica todos estos conocimientos, porque el saberlos de memoria no tiene sentido, es entenderlo para poder visualizarlo en los demás y poder visualizarlo en uno mismo también, porque nosotros somos seres humanos que no somos estáticos y no estamos siempre, digamos, en un solo estado anímico, sino que de acuerdo al movimiento de nuestra vida, de nuestro microcosmo y macrocosmo, que está en un continuo movimiento, también hay días que estamos muy bien y otros días que estamos regularmente bien. Pero si nosotros sabemos manejar, ¿no es cierto?, las herramientas estas, podemos llegar, ¿no es cierto?, a equilibrarnos nuevamente haciendo uso de esta herramienta, una respiración calmante, una buena relajación, un paradigma de Eris, todo eso. Y bueno, ya después llegan a algo más profundo, que es, ¿no es cierto?, cuando llegan al último nivel, que es integrar todo esto y aplicar lo que es ser resiliente. Ninguna persona puede ser resiliente si no ha puesto en marcha todos estos conocimientos que se le van dando. Y acá tienen la gran ventaja que el doctor le da unos temas hermosos, y aparte de eso, son temas que ustedes pueden ampliar, le da la bibliografía, tienen para verlo en la plataforma, traten de sacar lo más importante, guarden ese material que les va a ser muy útil. Y bueno, no sé, chicas, qué más quieren saber, qué dudas tienen, o caballeros. Sí. O damos por terminado, como ustedes deseen.
Jorge quiere hablar, Olga, perdón. Bueno, Jorge, lo escucho. Tiene el micrófono cerrado, Jorge, ahora. Hola, buen día. Saludos desde Bueno, acá. buenos días, Jorge, ¿sí? Como siempre, la clase muy productiva, de un conocimiento muy especializado. Realmente felicidades por ese mar de conceptos muy bien manejados. Me da mucha gratitud escuchar eh, Muchísimas gracias. la forma y la técnica, así que bien comunicada, así que feliz. Bien, en relación al contenido, depresión, mi pregunta es la siguiente. Habiendo una persona tenido una depresión profunda, 3 meses, 4 meses, 5 meses, a la edad de 23, 24 años más o menos, ¿puede ser que la persona nunca más remita? ¿Es un caso especial o se da que para algún nivel de profundo de depresión siempre haya remitencia en el tiempo? Mira, generalmente las depresiones profundas, la persona es con un tratamiento continuo, se los puede tener, ¿no es cierto? Es muy joven, pero bueno, hay que ver también si es un buen diagnóstico de una depresión profunda o simplemente hizo un cuadro depresivo bastante grave. Eso es lo que hay que hacer siempre, el diagnóstico diferencial. Pero generalmente las depresiones muy profundas tienen que tener un tratamiento continuo. Son muy pocas las que remiten. Ahora, con un muy buen tratamiento farmacológico y también, ¿no es cierto?, psicológico, la persona puede tener una calidad de vida bastante buena. No excelente, pero buena. Va a hacer, ¿no es cierto?, sus altibajos, pero dentro de todo tiene buena calidad de vida, pero es continuo. Son muy pocos los que remiten. Y eso sí hay que hacer, si es o ha sido una depresión, un cuadro grave que presento, o ha sido una depresión profunda. Eso es muy importante, el diagnóstico diferencial. Y para eso hay que ver el paciente y hacerle una historia clínica, por lo menos nosotros hacemos así, para poder hacer esa diferenciación y de acuerdo a eso es el tratamiento. ¿Es lo que usted quería saber? Sí, perfecto, muchas gracias. José es la otra persona. ¿Lo escucho, José? Hola, buen día. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, José, sí lo escucho bien. Buenísimo. Quería hacerle una consultita. Me quedó resonando mucho lo que hablaron anteriormente el doctor Re del tema de la alimentación. Ajá. ¿Qué es la importancia de la alimentación o qué alimentos serían los indicados para personas que sufren estos trastornos de depresión? Mira, la alimentación, o sea, generalmente no se divide, excepto que la persona tenga algún problema que sea celíaco, tenga algún problema a nivel intestinal, como divertículos, todo eso son alimentaciones más específicas. Pero generalmente la alimentación en general para todo es una alimentación sana, ¿no es cierto? Que sea balanceada, tanto proteínas como la parte con la verdura a través de vitamina, generalmente muy semejante a lo que le dicen la dieta mediterránea. Hay muchísimos tipos de alimentación. Y ahora tenés la gran ventaja de que tenemos, ¿no es cierto?, de que uno los puede derivar a estas jóvenes que son nutricionistas, y de acuerdo a los análisis, viendo, ¿no es cierto?, viendo la edad, los análisis, el peso, la masa muscular, todo eso, se le hace, ¿no es cierto?, una dieta específica para la persona. Pero generalmente es una dieta sana. Si uno quiere, pero no quiere decir que para un depresivo o un psicótico tenga una alimentación tal. Tiene que ser una alimentación sana, excepto te digo que tenga alguna patología asociada que necesite tener una alimentación especial. Bien, me imagino que también está el tema de las bebidas alcohólicas. Yo, por ejemplo, estuve un tiempo con depresión y yo no quería tomar nada porque sabía que podía hacerme muy mal. Creo que también ahí es muy importante
saber manejar Claro. eso, digamos. Claro, en cuanto a lo que es alcohol, droga, todo eso, sí, siempre con la medicación y más con todo lo que son psicofármacos, hay que tener ese cuidado. Ahora te digo, hay determinados psiquiatras que a gente muy mayor, de 70, 80, 78, tirando los 80 años, 70 y pico, muchas veces ellos tienen medicación psiquiátrica. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo tomar aunque sea cuando salgo una copita de vino? Sí. Eso no significa que tome vino todos los días, ni whisky, ni cerveza, pero sí, o sea, una forma medida, pero una, cada tanto, darse un gusto. Tampoco esa severidad de nada, nada, nada. Pero, ya te digo, son personas grandes. Y generalmente en los jóvenes, la gente más joven, bueno, se le pide, bueno, que traten de no hacerlo. Pero bueno, yo te voy a decir mi experiencia personal. Yo he estado hasta agosto trabajando en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Y bueno, los pacientes que generalmente tienen esquizofrenia, que tienen a lo mejor alguna psicosis, muchos de ellos, como no tienen, digamos, mucho acompañamiento familiar, sino que muchos de ellos viven en situación de calle, muchos de ellos consumen alcohol, consumen droga, aparte de la medicación. Y bueno, uno hace lo que puede y trata de ver, ¿no es cierto?, de darle la medicación menos dañina y que, ¿no es cierto?, porque no le podés hacer entender y tampoco tiene nadie que los contenga. Entonces uno trata sí, de ir, de ir educándolos dentro de sus posibilidades, en común con un asistente social y la psicóloga, pero son pacientes que lamentablemente muchas veces se nos van de las manos y toman. Por supuesto que no es bueno, que muchos de ellos pueden hacer algún tipo de patología o pueden llegar a un coma, todo eso, pero la gran mayoría, hasta ahora, han zafado, ¿no? Eso no significa que lo deban hacer, pero hay casos en que lamentablemente, si bien uno no debe consumir alcohol porque es lo correcto, a veces la situación o a nosotros se nos va de la mano cómo contener esos pacientes que no tienen contención familiar ni un entorno que los contenga para hacerle entender que eso no se debe hacer. Entonces uno busca de darle lo menos dañino para el tipo de vida que ellos hacen. No sé si podés entenderme. Lo ideal es no tomar alcohol. Sí, sí, lo entiendo. Me pasaba así tal cual, que por ahí cuando tomaba en alguna, digamos, situación social, después yo sentía como que retrocedía y Totalmente, no me ayudaba. Entonces decidí no tomar nada y la verdad que me ayudó bastante. totalmente. Eso es lo ideal, sí, es lo ideal. Bueno, espero haberte respondido, José. Bueno, chicos, ¿sí? Bueno, no sé si son las 2:22. ¿Quieren terminar? ¿Quieren hacer alguna otra pregunta o quieres que terminemos acá? Eso lo dejo a disposición suya. El tema es corto, es un pantallazo general que lo pueden, búsquenlo en la plataforma y lean nuevamente eh, el Power. Y yo creo que ya estaríamos, no sé. Sí, muchas gracias. Graciela. Le escuchamos a Graciela. ¿Qué necesita Graciela? La escucho. Sí. Doctora, una pregunta. En los estados de pánico, trastornos de ansiedad, la otra vez el doctor nos dijo que lo que se activa en hipervigilia es la amígdala. Ujú. ¿Hay algo específico para frenar esos trastornos de pánico? Si hay medicación. Específica. Mira, eso depende de cada paciente. No hay, también del criterio del profesional que lo trata. Hay pacientes que utilizan una medicación y otros pacientes que utilizan sí. Generalmente cuando el paciente tiene un trastorno de pánico que no puede manejarlo, suponte vos simplemente con la terapia se le da medicación.
Pero eso depende, ¿no es cierto? Si la medicación le sienta al paciente y también del criterio del profesional que lo atiende. Y también del conocimiento que tiene con respecto a ese paciente, porque cuando uno trata la persona en sí, o va teniendo un seguimiento, uno más o menos te dan ciertas pautas de cómo es su forma de manejarse, de comportarse, de pensar y de actuar. Entonces, de acuerdo a eso, uno elige la medicación. Generalmente yo trato de elegir la más inocua y digamos en la proporción más pequeña y después ir subiendo paulatinamente hasta llegar, ¿no es cierto?, se da por un tiempo y si vemos que el paciente va saliendo con la terapia, después se va bajando paulatinamente. Sí, sí hay medicación para eso, pero eso no te puedo decir tal o tal otra es lo ideal. Eso depende del criterio de cada paciente. Yo puedo usar una medicación y otra persona puede usar otra. Y ambas ser buenas, o sentarte bien o no. Eso depende. Uno va viendo sobre la marcha. Y sobre esa medicación que hoy hablábamos con el doctor de que se va acumulando, ¿puede traer algún trastorno de demencia antes de tiempo o alguna otra dificultad en el hígado? En cuanto a la demencia, hay medicaciones, hablo, ¿no es cierto?, de los metales, pero generalmente toda medicación que decís vos es siempre, por supuesto que el laboratorio nuestro donde pasa todo es el hígado, entonces hay que cuidarlo. Pero bueno, también hay que darlo en la dosis necesaria, el tiempo necesario y después retirarla y tener ese cuidado, ¿no es cierto? Pero bueno, si te dan una sobredosis, por supuesto que puede llegar a afectarte. O si te tienen continuamente con esa dosis, te dice, bueno, con esto vas a andar bien y nada más. No, la persona tiene que tomar conciencia de que él es el protagonista de su vida y que él, ¿no es cierto?, de él parte ese poder de sanación que quiere lograr. Porque te puedo dar la mejor medicación del mundo, pero si no quieres salir de tu cuadro, no vas a salir. Te puedo mandar al mejor psicólogo, pero si te cerrás mentalmente, que eso pasa muchísimo en la gente muy grande, no hay forma de sacarlo adelante. ¿Me entendés? O sea, no hay forma. Entonces, hay muchas cosas para considerar. Por supuesto que la medicación a largas datas y digamos, tienen cierta influencia sobre nuestro hígado, pero bueno, también lo podemos ayudar, como dijo acá nuestros compañeros, con una buena alimentación, no consumo de alcohol, no consumo de tabaco. Es decir, bueno, dentro de lo que yo hago, si bien tengo que tomar esta medicación, como le pasa a muchos psicóticos o a muchos esquizofrénicos que no se la podés cortar o a muchos depresivos, ayudas, ¿no es cierto?, a ese metabolismo y ayudas a ese laboratorio que es tu hígado, mejorándolo, ¿no es cierto?, con tu buena alimentación, sin consumo de alcohol, con ciertas caminatas o ejercicio y todo ese tipo de cosas que también ayudan para la liberación de esas toxinas, porque bueno, muchas veces solamente el estar en forma así tan pasiva, el intestino no trabaja. Muchas veces cuando uno camina, entonces el intestino trabaja normalmente y es ahí donde eliminamos lo que nos sirve, todas esas toxinas, si no vuelven a reingresar, ¿no es cierto?, si tenemos que masificar mucho tiempo a nuestros torrentes circulatorios. Hay muchas maneras de ayudarse. Muchísimas gracias. No, de nada. Sí, Marcela. La Sí, ¿qué escucho. tal? Buenos días. Buenos días a todos. Siempre un placer, Olga, la verdad. Tu amorosidad, sos muy generosa. Una consultita. Con el tema, porque generalmente el síntoma que aparece, lo más frecuente es el insomnio. Sí. Pero que hay muchísimas medicaciones, tecitos y recomendaciones. ¿Qué sucede con la hipersomnia? O sea, Bueno, la claro, hipersomnia, hablando, yo conozco a alguien, pero que particularmente surgió en el nodo de San Justo, primero en admisión, bueno, yo ya ahora pasé a colaborar en reestructuración, es una persona que siempre plantea los múltiples problemas que ella tiene con el tema de la hipersomnia, más allá que hay un mal cuidado de la higiene del sueño. ajá, ¿Hay que eso es forma importante.
¿Se ayuda al paciente con alguna medicación? No generalmente. Lo que pasa es que hay que ver, como decís vos, empezar a ver cómo ella lleva a cabo la higiene del sueño. Y después ver a qué se debe esa hipersomnia, si es algo físico o algo psíquico. Entonces, sí, y hacer un diagnóstico diferencial si es algo físicamente que la persona, ¿no es cierto?, para su recuperación necesita dormir más tiempo que la gente normal. Y generalmente no es físico, sino es psíquico. Y hay que ver qué es lo que está sucediendo en esa cabecita y que su modo, ¿no es cierto?, de evadir esa realidad es durmiendo. Hay mucha gente que se mantiene despierta y se la pasa pensando. Y otra gente, para evitar la problemática, duerme. A mí me pasó con un paciente que le falleció el padre y él durante todo el velatorio y se durmió porque no aceptaba esa realidad. Pero después que hizo terapia se dio cuenta que era la forma de evadir, porque él adoraba el padre, era como su Dios, era su forma de evadir esa no aceptación. Entonces, eso es lo que hay que hacer un estudio muy cuidadoso, porque cada ser humano es único y irrepetible, y tiene una historia, ¿no es cierto? Y hay que también ver si la persona quiere o no contar esa historia. Pero hay algo que uno aprende cuando hace psicoanálisis, que cuando uno habla con una persona hay un segundo que abre el inconsciente y una palabra que te dice te da la apertura para saber qué le está pasando. Sí, a mí me hizo ruido porque ya en admisión habló del tema. Ella tiene su jubilación, no tiene problemas, se queda mirando televisión hasta tarde, pero ella cuenta la situación, pero a su vez dice que a ella no le era inconveniente, como que se siente rara en realidad que lo normal es, bueno, no es dormir a estas horas. Y ahora en reestructuración volvió a plantear lo mismo, y entonces, bueno, la psicoeducadora le dijo que si ella se sentía bien con la situación y no tiene obligación de levantarse temprano por nadie, o sea, como diciéndole, vos seguís eligiendo lo mismo y bueno, como claro, que... hay que ver la edad de la persona, no digo si es algo físico, si es algo psíquico, y también ver qué tipo de sociabilización tiene y qué tipo de recreación tiene, porque muchas veces las personas grandes se olvidan que la recreación es importante, aunque sea salir a hablar con el vecino, porque antes se hacía, ahora no se hace, no nos conocemos, vivimos en el mismo lugar y no nos conocemos. Decir, bueno, voy a un grupo aunque sea de, no sé, de teatro, voy a hacer caminata en grupo, hacer, ¿no es cierto?, esa vida social que es necesaria para mantenernos y enriquecernos a nosotros. Muchas veces por la edad nos vamos quedando porque no es cómodo, porque no tenemos ganas, y ahí comenzamos, ¿no es cierto?, a vegetar. Claro, ella justo con la pandemia se jubiló y Claro, encontró, mira televisión hasta muy tarde, claro, aparentemente le interesa sociabilizar y bueno, es su proceso, creo que por algo ella lo sigue mencionando, porque algo claro. interno creo que le hace ruido, pero lo tiene que encontrar ella. Sí, Claro, exacto, claro, ella te está diciendo, estoy pidiendo ayuda porque esto no es sí, lo que yo quiero para mí. sí. Bueno, a lo mejor con el trabajo, lo importante es que aunque sea que va al grupo de ustedes o trabaja con el grupo de ustedes, y Sí, ahí tiene sí, que hacer mucho hincapié, generalmente, que con el resto de sus compañeros, aunque sea una vez al día, se llame por teléfono y le diga, hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo estoy bien. No hace falta que haga una gran charla, pero que comience a comunicarse con sus compañeras y que sí. hagan ese tipo, ¿no es cierto?, de grupo y de unión que se ayudan mutuamente, porque estamos en el mismo barco y podemos salir adelante más en conjunto que aislados. Sí, suma. Muchísimas gracias, Olga. No, gracias a usted, chica. Bueno, ¿algo más? ¿O quiere que, bueno, quiere que salgamos, chicas, y ellos se van a almorzar? Me imagino que todos deben algo, igual que los caballeros. Muchas Gracias, gracias. Olga. Bueno, ha sido un placer estar, un gusto con ustedes. Bueno, nos vemos Dios mediante el sábado siguiente.
No sé, Gracias. bueno, vamos a ver que cuando Gracias, doctora. ya la Muchas crea. gracias, Hasta el Olga. sábado que tengan un hermoso Gracias. fin de semana, disfruten mucho. Igualmente, Aunque igualmente. Chao, Igualmente, chicas. el compañero Levi también. Todos. Bye, bye. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.